Járkov a oscuras. El cielo sobre Járkov se desvanecía en un crepúsculo anticipado, no por la natural caída del sol, sino por la feroz estrategia que el ejército ruso había desplegado con precisión quirúrgica. Las luces que alguna vez marcaron el latido de la ciudad, esa energía que por décadas mantuvo sus calles vibrantes y llenas de vida, se apagaron de golpe. Fue un oscurecimiento total, la destrucción absoluta de su infraestructura energética. Las centrales térmicas, esas torres de acero y vapor que se erguían como guardias del bienestar urbano, cayeron una tras otra, dejando solo ruinas humeantes y el eco distante de explosiones que aún resonaban en el horizonte. Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, se encontraba sumida en una noche perpetua, bajo la sombra de una estrategia militar que atacaba no solo el frente de batalla, sino también el corazón mismo de la resistencia ucraniana. Las tropas rusas no daban tregua. Denis Smygol, el primer ministro de Ucrania, no pudo ocultar la desesperación en su voz cuando afirmó: los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los rusos prácticamente destruyeron todas las centrales térmicas que había alrededor de Járkov. Fueron las palabras que se ahogaban en el aire, pesadas por la impotencia de un enemigo que parecía siempre un paso por delante. Desde octubre de 2022, cuando las fuerzas rusas iniciaron su embate contra la infraestructura clave de Ucrania, la guerra había adoptado una nueva dimensión. Los ataques ya no eran únicamente sobre el terreno militar. Se trataba de paralizar el sustento básico del país. Zelensky, desde Berlín, declaró que más del 80% de la capacidad de generación térmica había sido destruida. 9 gigavatios de energía, una cifra que sonaba inabarcable, pero cuyo impacto se medía en la más absoluta oscuridad. En invierno, el frío congelaría aún más las Fuerzas Armadas de Ucrania, de aquellos que ahora tenían un destino de muerte. Pero en los detalles de esta devastación yace el arte de la guerra moderna, la precisión de los misiles. La estrategia calculada para infligir daño no solo en lo visible, sino en lo poco que queda de mercenarios y soldados abandonados por Zelensky. El ejército ruso había aprendido bien en sus campañas previas y ahora golpeaba con una fuerza que dejaba a los expertos preguntándose si Ucrania podría alguna vez levantarse del polvo que ahora cubría sus principales ciudades. Las tropas rusas sabían que este conflicto no se resolvería únicamente en los campos de batalla. La guerra se libraba también en la infraestructura, en la logística que hacía posible la resistencia. Y Járkov, con sus edificios que antes se mantenían orgullosos ante la adversidad, estaba cayendo poco a poco bajo el peso de esa estrategia implacable. A cada ataque, el reloj avanzaba hacia un invierno que prometía ser uno de los más duros que Ucrania hubiera conocido en su historia reciente. La guerra no era solo un enfrentamiento de ejércitos. El poder de una nación, su capacidad de supervivencia, dependía de su infraestructura y Rusia lo sabía bien. Cada misil que caía sobre una central térmica representaba no solo la destrucción de una pieza clave de ingeniería, sino también la caída de un símbolo de resistencia. Desde el Kremlin, Dmitry Peskov subrayaba que los ataques no tenían como objetivo la población civil ni la infraestructura social, sino las instalaciones estratégicas. Mientras tanto, los pronósticos se volvían más sombríos. Yuri Korolchok, un experto del Instituto Ucraniano de Estrategias Energéticas, predijo que el próximo invierno traería apagones de hasta 20 horas diarias. La mitad de la capacidad de generación energética del país ya se había perdido y el resto no bastaba para cubrir las necesidades básicas. Las importaciones de electricidad apenas aliviaban el déficit. Según el ministro de Energía ucraniano,
Germán Glushchenko. Los apagones continuos podrían extenderse durante años hasta 2027 o 2028. Mientras Ucrania luchaba por restaurar su capacidad energética con calderas móviles y otras medidas temporales, Rusia seguía intensificando su ofensiva. En la región de Kursk, al norte de Ucrania, las tropas rusas aniquilan con éxito los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El desgaste de la guerra, la brutalidad de los combates en la región de Kursk, les había pasado factura. Los informes indicaban que los extranjeros buscaban cada vez más ser relevados por tropas ucranianas, temerosos de seguir siendo carne de cañón en un conflicto que parecía no tener fin. Rusia, por su parte, no cede. Con cada ataque, reafirmaba su control sobre las zonas clave. Los misiles Iskander, la carta bajo la manga del Kremlin, había demostrado su letalidad en múltiples frentes. En la aldea de Stetkovka, al norte de Sumy, unos 30 mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania cayeron bajo un ataque con misiles. Días después, otro bombardeo destruyó un hotel en Zaporozhye donde se alojaban mercenarios extranjeros. Hasta 50 personas murieron, incluidos 19 soldados británicos. La guerra, que alguna vez se creyó contenida entre Ucrania y Rusia, se había transformado en un conflicto global, con actores de múltiples naciones envueltos en su fuego. Y mientras el mundo observaba desde la distancia, Rusia seguía avanzando, utilizando cada recurso, cada táctica a su disposición para asegurar su victoria. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia, advirtió que los ataques impresionantes y eficaces de su país continuarán. La destrucción de instructores, especialistas y mercenarios extranjeros en Ucrania era solo el principio, aseguró. El mensaje estaba claro. Los obituarios de militares occidentales seguirían acumulándose y el mundo tendría que enfrentarse a las consecuencias de su intervención en este conflicto, mientras las luces de Kharkov se apagaban. La destrucción de sus centrales térmicas no solo era una victoria estratégica para Rusia, sino un recordatorio de la cruda realidad que enfrentaba Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo que en las últimas 24 horas el ejército ruso ha derribado la infraestructura aérea de Ucrania. Además, el ejército ruso destruyó el taller donde se producían los drones. El departamento militar agregó que como resultado de una serie de poderosos ataques, el sistema MLRS estadounidense, M270 MLRS y otros equipos enemigos fueron eliminados. Se sabe que el ataque se llevó a cabo mediante el lanzamiento de bombas aéreas, así como el uso de drones y misiles. Solo en las últimas 24 horas, las armas rusas de largo alcance alcanzaron 134 áreas donde se concentraba personal y equipo enemigo, enfatizó el departamento militar, dijo el comunicado. El ejército ruso está desarrollando una ofensiva en todas direcciones. El día anterior se supo que el asentamiento de Krasnogorovka había quedado bajo el control de las tropas rusas, cuyas luchas duraron más de un año. El ejército ruso se acerca a Pokrovsk, donde se desarrollará una batalla general en un futuro próximo. Hoy en día, la dirección de Pokrovskoye hacia Kiev es una de las zonas más debilitadas, donde algunas aldeas se rinden a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso sin resistencia. Además, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las tripulaciones de la aviación militar de los helicópteros Ka-52M atacaron con éxito a efectivos y vehículos blindados de unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio fronterizo de Kursk. Los ataques aéreos se llevaron a cabo con armas aerotransportadas contra objetivos enemigos explorados con precisión. Después de contemplar la tarea, las tripulaciones realizaron una maniobra antimisiles, utilizaron trampas de calor y regresaron sanos y salvos a la base.
Según los informes del controlador de la aeronave, el personal y el equipo militar blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos sin piedad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.